Buenas a todos, mi nombre es Lucía Ávila y soy residente de tercer año del Centro de Salud Esperanza Macarena. Voy a hablaros sobre el bocio. Hablamos de bocio cuando existe un agrandamiento de la glándula tiroidea. El bocio simple se define como un agrandamiento de la glándula tiroidea que no está producido ni por procesos inflamatorios ni neoplásicos, existiendo unos niveles normales de hormona tiroidea. El bocio simple puede dividirse a su vez en bocio multinodular o difuso. Se trata de la patología tiroidea más frecuente, existiendo una prevalencia en España en torno al 4 y al 7%. El bocio simple puede clasificarse a su vez en esporádico y en endémico, cuando afecta a un 10% de la población. En el cuadro que tenemos a continuación podemos ver la clasificación de bocio establecida por la Organización Mundial de la Salud en función del tamaño de la glándula. De este modo podemos encontrar un grado 0 en el que no existiría bocio, un grado 1 en el que tenemos un tiroides palpable y este grado 1 puede dividirse a su vez en grado 1A y grado 1B. En el grado 1A tenemos un bocio que sería palpable pero no sería visible. Y en el grado 1B tenemos un bocio palpable y también visible con el cuello en extensión. En este grado 1B también incluimos los casos en los que podemos palpar algún nódulo tiroideo. El grado 2 se trata de un bocio palpable y visible con el cuello en posición normal. Y denominamos un grado 3 cuando existe un bocio muy voluminoso que se reconocería a simple vista. En cuanto a las causas de bocio, encontramos que el déficit de yodo se trata de la principal causa que provocaría el agrandamiento de la glándula tiroidea, siendo la causa principal también del bocio endémico. Algunos alimentos también pueden provocar el agrandamiento de esta glándula. Alimentos como el repollo, el mijo, las berzas, la mandioca, sí que pueden producirlo. Los fármacos, el litio principalmente, como algunos antitiroideos también, los contrastes yodados, la administración crónica de yodo en pacientes que toman amiodarona, algunos expectorantes, la povidona yodada o algunos tintes con yodo y en procesos de dishormonogénesis. La clínica del bocio se produce principalmente por compresión de los órganos adyacentes. Como hemos dicho anteriormente, en el bocio la función tiroidea es normal, por tanto no vamos a encontrar la clínica de hiper ni de hipotiroidismo. Podemos encontrar síntomas de disfagia, disnea, sensación de opresión cervical, todos ellos provocados por la compresión, ¿vale? En los casos de que el bocio sea muy grande y pueda ser intratorácico, se puede producir un síncope cuando el paciente levanta los brazos por encima de la cabeza. En cuanto a las pruebas de imagen que vamos a solicitar en los pacientes con bocio, encontramos la ecografía que se utiliza pues, para ver si existe algún nódulo tiroideo a nivel de la glándula, la gammagrafía para ver si este nódulo puede ser un nódulo frío o caliente, la radiografía de tórax y cuello, que está indicada en los casos de que se sospeche un bocio intratorácico, y el TAC cérvico-torácico, que también está indicado en casos de este bocio intratorácico, pues para delimitar un poquito los límites de extensión. Ante la sospecha de bocio debemos realizar una correcta anamnesis para encontrar algún signo o síntoma de hiper o de hipotiroidismo. Una exploración física que incluya una palpación del cuello, solicitar una analítica con un hemograma, una bioquímica, una TSH, niveles de tirosina y también los anticuerpos antiperoxidasa. En el caso de que exista una disfunción tiroidea, es decir, un hiper o hipotiroidismo, debemos aplicar los algoritmos que ha comentado la compañera anteriormente. Por el contrario, si tenemos un bocio con una función tiroidea normal, está indicada la realización de una ecografía de cuello. En esta ecografía de cuello se realiza para determinar si existe algún nódulo. En el caso de que sí que encontremos estos nódulos, hay que derivar al paciente a endocrinología. Por el contrario, si el informe de la ecografía habla de un bocio difuso en el que no existen nódulos, debemos determinar los anticuerpos antiperoxidasa. Si estos anticuerpos están bajos o ausentes, se trata de un bocio simple que puede ser manejado desde atención primaria. Por el contrario, si los anticuerpos están aumentados, habría que derivar al paciente a endocrinología para descartar una tiroiditis de Hashimoto. En el algoritmo de manejo del bocio simple
En aquellos casos en los que nos encontramos un grado 2, un grado 3, es decir, un bocio grande, hay que valorar si existe algún síntoma compresivo o de crecimiento. Si el paciente no nos cuenta una disfagia, una opresión cervical, una disnea, pues estaría indicado realizar un seguimiento anual, ¿vale? Con una profilaxis con sal yodada durante 6 meses, ya que estos síntomas compresivos no estarían presentes. Si existe un crecimiento y los síntomas compresivos pues sí que aparecen, pues habría que derivar al paciente para una cirugía. Los casos de que exista un grado 1, es decir, que tengamos un bocio pequeñito que puede ser palpable y puede ser visible con el cuello en extensión, pero no en una posición normal, habría que realizar un seguimiento desde atención primaria, además de una profilaxis con sal yodada durante 6 meses. En aquellos casos en los que esté estable o incluso disminuye de tamaño, continuaríamos con sus revisiones periódicas. En el momento que exista una alteración de la función, habría que aplicar tanto el algoritmo del hipo como el del hipertiroidismo. Y cuando exista un crecimiento y unos síntomas de compresión local, estaría indicada la cirugía. El bocio único multinodular se produce cuando existe un aumento del tamaño del tiroides de forma heterogénea y asimétrica, existiendo áreas de hiperplasia local y tendencia a la formación de nódulos, que producen una asimetría de la glándula. Puede tratarse de un nódulo único o de varios de ellos, hablando entonces de un nódulo en un bocio multinodular. El nódulo tiroideo solitario es maligno en el 5 o 6% de las ocasiones. El 80% de los nódulos tiroideos fríos son adenomas benignos y el 20% son malignos. Los nódulos tiroideos calientes suelen ser benignos casi siempre. Entre las causas de enfermedad nodular tiroidea encontramos neoplasias tiroideas benignas como los adenomas, un bocio multinodular, quistes, neoplasias malignas, tiroiditis subaguda, tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves. En cuanto a los factores de sospecha de malignidad, que nos tienen que hacer pensar que ese nódulo tiroideo puede ser maligno, en cuanto a la edad, pues en pacientes menores de 16 años o mayores de 45 años deberíamos sospechar de esta malignidad. El sexo femenino constituye otro de estos factores de riesgo. La radioterapia previa de cabeza, cuello, mediastino en la infancia, que se trate de un nódulo frío en la gammagrafía, que existan antecedentes familiares de cáncer tiroideo o de neoplasia endocrina múltiple, o factores locales como serían un tamaño mayor de 3 centímetros, una consistencia dura, una ausencia de dolor, adenopatía, un crecimiento rápido del nódulo o síntomas como disnea, tos o cambios en la voz que nos hagan sospechar una posible afectación del nervio recurrente. En cuanto a las características ecográficas de malignidad, debemos sospechar que este nódulo puede ser maligno cuando vemos una hipocogenicidad, una hipervascularización central, microcalcificaciones, bordes irregulares o un halo incompleto. En la siguiente diapositiva encontramos el algoritmo del manejo del nódulo tiroideo. Ante un nódulo tiroideo debemos determinar los niveles de TSH. Si nos encontramos con una TSH baja, es decir, que hay un hipertiroidismo, hay que hacer una gammagrafía. Si en la gammagrafía se trata de un nódulo caliente hipercastante, este nódulo probablemente sea un adenoma tóxico. Que se trata y hay que derivar a endocrino y cuyo tratamiento vamos a explicar más adelante. Por el contrario, si en la gammagrafía tenemos un nódulo frío que no capta contraste, hay que realizar una PAF, una punción con aguja fina. Esta punción también se realiza en el caso de que tengamos un nódulo tiroideo con una TSH normal o alta, es decir, un hipotiroidismo. En la PAF pueden salir varios resultados. Si el resultado es un estudio anatomopatológico de malignidad, estaría indicada la cirugía. Por tanto, si la anatomía patológica nos habla de una PAF benigna, habría que realizar un seguimiento ecográfico y unas pruebas de función tiroidea periódica.
Si hablan de una anatomía patológica folicular, habría que hacer una gammagrafía. Si en la gammagrafía tenemos un nódulo frío, tendríamos que biopsiarlo. Por el contrario, si en esta gammagrafía tenemos un nódulo caliente que captaría contraste, habría que hacer un estudio de hipertiroidismo. En aquellos casos en los que la PAF es no concluyente, habría que volver a repetir la punción. Si después de una segunda punción el resultado vuelve a ser no concluyente, tendríamos que determinar si existe algún factor de riesgo de malignidad, de los que hemos explicado en la diapositiva anterior. Si estos factores de riesgo no están presentes, habría que seguir con un seguimiento ecográfico. Por el contrario, si existe alguno de los factores de riesgo, estaría indicada la biopsia. Por último, vamos a hablar del bocio multinodular tóxico y del adenoma tóxico. El bocio multinodular tóxico es la causa más frecuente de hipertiroidismo en ancianos, siendo más común en mujeres. Predominan sobre todo los síntomas cardiovasculares y la apatía, pudiéndose dar también síntomas compresivos. En la ecografía y en la gammagrafía tiroidea encontraríamos nódulos tanto hipo como hipercapsantes, alternándose así nódulos fríos y calientes. El tratamiento con antitiroideos se utilizaría como una terapia puente, siendo el tratamiento definitivo el radioyodo o la cirugía. El adenoma tóxico predomina en mujeres entre 30 y 50 años. Es rara la malignización de estos adenomas. En muchas ocasiones incluso pueden ser palpables en la exploración en la consulta. En cuanto a la analítica, encontraríamos una TSH indetectable y unos niveles de tiroxina muy elevados, es decir, un hipertiroidismo. Y la ecografía y la gammagrafía nos mostrarían pues, un nódulo único hipercaptante, siendo el resto de la glándula normal. El tratamiento con antitiroideos también se utiliza como una terapia puente y el tratamiento definitivo también es el radioyodo o la cirugía. Bien, pues ahora vamos a pasar a hablar de otro grupo importante de patología, de la patología tiroidea que estamos repasando en este trabajo. Vamos a hablar de la tiroiditis. La tiroiditis no es que sea una patología diferente ni que tenga que ser independiente a lo que hemos comentado previamente del hipotiroidismo y el hipertiroidismo, porque a veces, y en su gran mayoría, van asociados a este tipo de alteraciones de las células tiroideas. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso de lo que son las tiroiditis, que no son otra cosa que alteraciones caracterizadas por alguna forma de inflamación en la glándula tiroidea. Ya pueden ser de origen infeccioso, de origen traumático, ¿vale? De origen fibroso. En este caso pueden o no provocar dolor, aunque en la gran mayoría son enfermedades que provocan dolor en la glándula tiroides, ¿vale? Y también pueden provocar aumento del tamaño de la glándula, en este caso bocio, en una gran mayoría de ellas. En los tipos así más importantes, pues destacamos la tiroiditis aguda, también llamada tiroiditis infecciosa, ¿vale? La tiroiditis subaguda o viral, la tiroiditis autoinmunitaria o enfermedades Hashimoto, la tiroiditis por radiación, la tiroiditis tras traumatismo, la tiroiditis silente, la tiroiditis fibrosa de Riedel. Y ahora vamos a empezar a contar brevemente un poco sobre cada una de ellas. Bien, la tiroiditis aguda, en este caso su origen más frecuente es bacteriano, que también están descritos casos de patología fúngica y tuberculosis, es decir, causada por hongo o por el bacilo tuberculoso. Los gérmenes más frecuentes son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus, la Escherichia coli y la Salmonella, aunque sobre todo en inmunodeprimidos existe otra gran batería de agentes infecciosos. Sus síntomas más característicos son dolor y tumefacción y son muy dolorosos a la palpación de la glándula. Provocan una función tiroidea conservada y su tratamiento deben de ser antibióticos o antifúngicos según el cultivo que se obtenga en la muestra y normalmente es necesario el drenaje de la glándula por encontrarse un acceso dentro de ella y a veces incluso necesario recurrir a la cirugía de la glándula tiroides. Vamos a pasar ahora a comentar el tipo más frecuente, que son las tiroiditis subagudas, que son de origen viral.
y en la que sobre todo vamos a destacar clínicamente 4 fases que son las que nos harán pensar que estamos ante este tipo de tiroiditis. En primer lugar, la primera fase hablamos de un dolor irradiado a la mandíbula y a la palpación de la glándula, con un incremento en sangre de las hormonas tiroideas, en este caso de la T4, un aumento de la USG y que no se detectan anticuerpos tiroideos. ¿Vale? Y el tratamiento son los betabloqueantes, en este caso el más adecuado, el propranolol. La fase 2 es una fase de meseta en la que se encuentra un periodo transitorio eutiroideo. En la fase 3 encontramos lo contrario a la fase 1, un periodo en el que puede haber hipotiroidismo subclínico y hipotiroidismo clínico. Y el tratamiento pues, son las hormonas tiroideas sustitutivas, en este caso la levotirosina. Y una cuarta fase en la que el paciente vuelve de nuevo a encontrarse en un estado de eutiroideo y ahí finaliza la enfermedad, ya que es una enfermedad de origen viral y el cuerpo acaba destruyendo por sí mismo a los virus que la provocan. Por lo tanto, es una enfermedad que acaba siendo reversible y que no requiere más tratamiento del que ya hemos comentado. Bien, en la siguiente diapositiva hablamos sobre la tiroiditis autoinmunitaria, también llamada, en este caso la más frecuente, la tiroiditis de Hashimoto, en la que encontramos que hay anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina positivos. No tienen por qué encontrarse los dos a la vez. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo en las áreas con suficiencia de yodo, sobre todo en la alimentación. Provoca una destrucción progresiva de la glándula tiroides y tenemos que tener cuidado porque tiene una asociación familiar con la enfermedad de Graves-Basedow que, como sabéis, la hemos descrito previamente. Y los desencadenantes más frecuentes son el alcohol, el estrés, las infecciones previas y el yodo, y por ello es más frecuente en zonas con suficiencia de yodo. Aquí vemos una foto en la que vemos que hay un aumento del tamaño de la glándula tiroides. Bien, vamos a hablar ahora de otro grupo de tiroiditis bastante frecuente, son las inducidas por fármaco. En concreto hay uno de ellos, que es la miodarona, que se usa bastante en la patología cardíaca, en las arritmias. Bien, este medicamento puede provocar las tiroiditis que hemos comentado incluso 6-12 meses después de haber iniciado el tratamiento. Por lo tanto, tendremos que tener cuidado ante pacientes que digan que han finalizado el tratamiento con amiodarona o que algún día se le puso de forma ocasional, porque pueden dar los síntomas hasta varios meses después. En este caso había que asociar la levotirosina por la falta de función tiroidea que provoca. Y uno de cada 4 de ellos pueden presentar tirotoxicosis en las reagudizaciones de insuficiencia cardíaca o en la aparición de arritmias. Por otro lado, tenemos el litio, que puede provocar bocio e hipotiroidismo por aumento de los anticuerpos antiperoxidasa. Es un medicamento que usamos en el trastorno bipolar y en otras patologías psiquiátricas, y así como en enfermedades renales. Y en este caso aumenta el contenido intratiroideo de yodo y esto por ello provoca los síntomas. Y luego tenemos otro grupo pequeño de fármacos que también provocan tiroiditis, que en este caso son algunos más usados en patología, sobre todo tumoral, como el etanercept, el interferón alfa, la interleuquina 2 o los inhibidores de la tirosinquinasa. Aquí vemos una breve imagen de cómo se forma la tiroiditis inducida por amiodarona. Bien, ahora vamos a hablar de otros dos grupos de tiroiditis que son más o menos frecuentes. En este caso, la tiroiditis fibrosante de Rieder, que es una tiroiditis que afecta predominantemente a mujeres. Provoca un tejido fibroso que sustituye al normal y por lo tanto provoca una consistencia pétrea. El tratamiento más de una vez acaba siendo la extirpación de la glándula, ya que puede ser precursor de una enfermedad tiroidea maligna. En este caso la función tiroidea es normal, pero va evolucionando a un hipotiroidismo. Y el tratamiento, pues, en primer lugar son los corticoides sistémicos. A continuación también se ha usado el tamoxifeno, que ha demostrado una mejoría clínica en estos pacientes. Y como tratamiento paliativo se usa el rituximab y el micofenolato. Y también, como he dicho anteriormente, la extirpación de la glándula por el riesgo de malignización que tiene. Lo siguiente que vamos a comentar es la tiroiditis silente, que es una tiroiditis más frecuente, sobre todo en mujeres y en concreto en la fase del posparto. Como bien dice su nombre, es una enfermedad que no provoca dolor en la región de la glándula
y que provoca síntomas de tirotoxicosis por liberación de la T4 a través de sus folículos. Y tenemos que tener especial atención a que se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso sistémico, la púrpura trombopénica idiopática y la insuficiencia suprarrenal primaria. Y ya brevemente, por comentar otras dos tiroiditis menos frecuentes. En este caso, una tiroiditis por traumatismo, que puede ser por una palpación vigorosa de la glándula tiroides, que provoque un aumento de hormonas tiroideas de forma transitoria después de haber hecho una palpación o después de haber sido manipulada en una cirugía, sobre todo de paratiroides. Puede provocar dolor cervical transitorio y una tirotoxicosis moderada que acaba remitiendo por sí misma. Y esta sí que es más frecuente, la tiroiditis por radiación, que aparece de 3 a 5 días después de haber realizado tratamiento con yodo radiactivo. Provoca una necrosis de las células foliculares e inflamación de estas y por lo tanto, y en este caso sí que suele remitir espontáneamente esta patología. Bueno, y ya por último vamos a comentar brevemente algo sobre patología tumoral de la glándula tiroides. Vamos a diferenciar entre los dos tipos de carcinomas más frecuentes y que son los que deben de sonarnos para ahora de pensar en patología maligna del tiroides. En este caso, el carcinoma folicular, en el que las células tumorales pues secretan tiroglobulina, por lo tanto está elevada en sangre. Es el más frecuente y el más común en las zonas con déficit de yodo, por eso es más frecuente en nuestro medio. Y el tratamiento consiste en una tiroidectomía total de la glándula. Y en segundo lugar tenemos el carcinoma medular de tiroides, que las células secretan calcitonina, que es el valor que habrá que estar pendiente de que se eleve en sangre ante la sospecha. El tratamiento diferencial del folicular es la tiroidectomía, pero además se hace un vaciamiento cervical anterior porque tiene una capacidad de metástasis más alta que el folicular. Y si ese vaciamiento cervical es positivo en alguna de las adenopatías, pues se realiza un vaciamiento yugular. La aparición pues, suele ser esporádicamente el 80% de ellas, o habrá que estar atento a que un 20% tienen un origen familiar, por lo tanto pueden ser hereditarias entre miembros de la familia. Algo que también nos interesa es el seguimiento de estos pacientes después de la operación. Por supuesto, tienen que tener tratamiento con levotirosina, ya que no tienen las hormonas que habitualmente se tienen, ya que se ha extirpado la glándula. Las revisiones, siempre que sean normales, deben de ser al sexto mes, al segundo año y al quinto, y en ese caso se consideraría libre de enfermedad si en el quinto año se mantienen los objetivos, como tenemos aquí explicados, que son que se mantenga una TSH por encima de 30, que no haya tejido remanente en la gammagrafía de control y que la tiroglobulina esté por debajo de 2. Si en alguna de estas revisiones se observa remanente tiroideo, pues se trataría con yodo 131 o se volvería a realizar una nueva cirugía. Bien, y ya sí que sí, por último, vamos a comentar algunas conclusiones que deben de quedarnos bastante claras en la consulta de atención primaria y que no debemos de olvidar en cuanto a esta patología, ya que tiene una elevada prevalencia la patología tiroidea en la población adulta, por lo tanto no es algo desdeñable. Los síntomas suelen ser un motivo frecuente de asistencia a nuestras consultas, ¿vale? Sobre todo la patología hipotiroidea. El correcto diagnóstico y tratamiento es imprescindible para la salud de nuestros pacientes, ya que son motivos de frecuentación continua. Se debe realizar un correcto screening de disfunción tiroidea, como hemos explicado en las diapositivas iniciales, para determinar la TSH en pacientes que tengan síntomas y que cumplan los criterios que hemos indicado. Esos criterios deben quedarnos muy claros para cuando hay que iniciar el tratamiento y cuando realizar los controles. Tenemos que tener claro cuándo hay que iniciar un tratamiento y cuándo no, según los valores que hemos comentado. Que tengamos claro que el bocio es la patología tiroidea más frecuente y por la que suelen consultar también los pacientes por aumento de la glándula tiroides, que en el que habría que hacer una correcta exploración de ella para llegar a este diagnóstico, y que como último detalle no debemos olvidar esta patología en la embarazada ni en el posparto, puesto que hemos visto que hay tiroiditis típicas del posparto y de la embarazada y que para nada debemos de pensar que no son importantes. Y nada, que damos una breve indicación de la bibliografía y nada, muchas gracias por vuestra atención durante esta sesión.